Vamos hasta la NFP y novedades. Vamos a escuchar las palabras que entrega hasta ahora el presidente de la NFP. Ni un año, como he escuchado por ahí en algunas declaraciones. Deloitte, con un equipo de más de 8 personas, realizó una investigación muy profunda. Se revisaron miles de documentos, cheques, facturas, procesos contables y contratos, todos ellos comprendidos entre el periodo entre junio del 2013 y enero del 2016. Antes de entrar en los detalles, que van a ser profundizados por nuestro vicepresidente, don Andrés Facio, quisiera compartir algunas reflexiones con ustedes, dado el ambiente que se ha visto en el último mes, las últimas semanas, diría yo, donde han aparecido diversas críticas contra nuestro directorio y la NFP en general. Se han dicho muchas cosas, que la auditoría forense está muerta, que hemos tardado mucho, que no hemos perseguido a los responsables, que no hemos hecho nada por limpiar el fútbol y que somos lo mismo de siempre. Incluso algunos nos han llamado hasta cómplices de Jadwe. En las últimas semanas escuché a también un comentarista deportivo decir que no había que mentir a las personas, porque aquí no va a pasar nada, y que colocaba las manos al fuego de que todo seguiría igual. Indudablemente que comprendemos que hay desconfianza, dado todo lo que ha pasado en la NFP, pero no se debe confundir a la opinión pública. No somos cómplices de nadie, somos un directorio que lo único que le interesa es reconstruir el fútbol chileno. No se puede confundir a aquellos que cometieron ilícitos con quienes están buscando perseguir las responsabilidades. Tampoco es prudente interpretar las demoras como señales de protección. Los trabajos serios, responsables y rigurosos tienen sus tiempos. Todos los miembros de nuestro directorio estamos hoy frente a ustedes, o la mayoría de ellos, para reafirmar con hechos que sí habrá cambio, aunque estos se demoren en llegar, y que sí perseguiremos sin descanso a los responsables de este descalabro. Nuestras principales pruebas están contenidas en esta auditoría, y a partir de ellas reforzaremos la acción legal que presentamos y las que vendrán en el futuro. Esperamos trabajar de la mano con la Fiscalía para que la investigación avance lo más rápido posible. Sin temor a equivocarme, esta debe ser la auditoría más profunda que se ha hecho en la historia de la NFP, y hoy estamos frente a una acción de transparencia sin precedentes. En estos 4 meses, este directorio ha trabajado como un comité de crisis permanente y administrando las sucesivas contingencias que han ido apareciendo en este camino, sin descanso. Creo que ustedes son testigos de todo lo que ha pasado en estos 4 meses. No hay que olvidar el estado en que encontramos esta institución. La auditoría de Deloitte es clara respecto a los desórdenes y la falta de controles que marcaron la gestión anterior. La NFP no tenía definida una estructura formal en los procesos. No había auditorías internas. No se contaba con un procedimiento para la firma de los contratos. La conciliación de las cuentas bancarias se realizaba en forma manual. No existía un libro de control interno para la custodia de cheques, ni tampoco controles que verificaran el total recaudado por la venta de las entradas. Hay cobranzas de montos relevantes que nunca fueron exigidas por la NFP. En esta asociación había un desorden y un descontrol generalizado. Todo esto daba espacio para cometer graves irregularidades. Como les dije anteriormente, si bien nuestro vicepresidente Andrés Facio les entregará detalles de lo que detectamos, es importante que entiendan la forma como se operó al interior de esta institución. La NFP siempre fue la mayor perjudicada en las gestiones que llevó a cabo la administración anterior.
Y de acuerdo a los antecedentes que se han investigado, todo indica que aquí hubo una organización para delinquir y defraudar. Preguntas, en términos generales, ¿qué irregularidades se cometieron? 1. Sergio Jadue, junto con las personas que ostentaban las funciones de mayor responsabilidad, usaron sus cargos para que cercanos a ellos operaran con la NFP y suscribieron acuerdos que no favorecían a la institución. 2. Durante su mandato se promovieron contratos comerciales sin licitación que perjudicaron a la corporación. Los términos acordados permitieron el traspaso de recursos desde la corporación hacia las empresas que ofrecieron sus servicios y productos. Hay casos en que se pagaron precios sobre el valor de mercado, otros en que se adquirieron productos que no se necesitaban y otros que se destinaron directamente para uso personal. En la NFP había una política de fondos a rendir sin límites y con casi nulo control. Hay ejecutivos que realizaron retiros de dinero sin que existan respaldos físicos que muestren a qué se destinaron esos recursos y que superan todos los límites de la racionalidad. 3. En los traspasos de dinero a los clubes no se respetaron los límites acordados y en algunos casos la NFP emitió cheques al portador que fueron cobrados por terceros. También llama la atención el alto número de entradas de cortesía que solicitaban los altos directivos. Por último, les puedo mencionar, como ustedes ya saben, que Sergio Jadue usó recursos de la NFP para financiar su defensa personal en Estados Unidos, particularmente para pagar a sus abogados y viajes que realizó a ese país. A partir de los resultados que arrojó esta investigación, presentaremos nuevas acciones legales. Además, todos los hallazgos de la auditoría serán entregados a la Fiscalía. El Ministerio Público ya está avanzando en la primera querella que presentamos, como ustedes saben, hace un tiempo atrás. Por último, indicar que tenemos la convicción de que debemos seguir en la senda e implementar todos los cambios que requiere esta institución. Tarea que es difícil, que requerirá de decisiones duras y requerirá de tiempo. No les quepa duda que aquí no es más de lo mismo. Nosotros vamos hasta las últimas consecuencias, perseguir a los responsables con las herramientas que nos dé y que nos va a dar esta auditoría que ante ustedes ahora vamos a presentar. Les dejo ahora a Andrés para que les dé detalles de este resumen ejecutivo de la auditoría forense que hemos presentado esta mañana al Consejo de Presidentes. Eso es. Gracias, presidente. Los servicios que la NFP requirió de la empresa Deloitte se presentan a continuación. Estos son la ejecución de una auditoría forense de la información financiera y contable de la NFP y del COL 2015 para el periodo comprendido entre el 1 de junio del 2013 y el 30 de enero del 2016. Su principal función era revisar la información oficial y de respaldo de los recursos recibidos para el desarrollo de la Copa América 2015, con el fin de acreditar o dar cuenta del uso de dichos recursos e identificando a sus beneficiarios. También revisar el flujo de ingresos y egresos de recursos y transferencia de fondos entre la NFP y el COL. Y lo más importante, identificar posibles situaciones irregulares derivadas del desvío de fondos, manipulación de los estados financieros, apropiación indebida de activos, licitaciones irregulares, conflicto de interés, etc. Indagar en potenciales conflictos de interés entre personal interno, proveedores o contratistas. Y revisar las potenciales situaciones que pudieran ocasionar algún daño patrimonial a las entidades mencionadas. El resultado, esta es la parte que se llama auditoría forense. En primer lugar, quiero dar una explicación de este cuadro. En él se ve los ingresos que por concepto de la Conmebol y de la tiquetera ingresaron en el total de este periodo, lo cual asciende a 29.122 millones.
En lo que respecta a los ingresos del COL, por parte de la Conmebol ingresan 4.379 millones y por parte de la tiquetera 14.084, lo cual da el total de 18.463 millones. A su vez, por el lado de la NFP, ingresan 6.259 por concepto de Conmebol y 4.400 millones por concepto de la tiquetera, lo cual da el total de 10.659. De esto, existe transferencias hechas desde el COL hacia la NFP por un total de 6.894 millones. Si ven en el cuadro abajo, aunque está un poco difícil de ver esa especie de electrocardiograma, lo que va mostrando en la línea verde y la roja, que son del COL y de la NFP, si ven en el que está en el círculo destacado al final, ahí se ve cómo se va provocando un déficit en la caja de la NFP. O sea, hacia el final vemos que el déficit aumenta, llegando hasta el monto que hemos señalado varias veces. ¿Qué es lo que queda? Andrés, disculpa un minuto. Sí. A ustedes se les va a entregar una copia del documento para que... Sí, tienen que copia no del documento. las van a tener en su poder. Y además, por favor, coordínenlo con Felipe Veas, porque entiendo que hay una versión digital o algo para que puedan tenerlo. ¿Cuáles son las conclusiones que nos muestra este gráfico? En primer lugar, que los ingresos del torneo fueron percibidos por el COL 2015 y también por la NFP. Esta última, perdón, la primera, el COL, entidad, disculpa, me corrijo. La NFP es una entidad distinta a la creada para estos efectos. Recordemos que para el evento y los flujos de la Copa América se crea el COL 2015. Una parte importante de los gastos del torneo fueron asumidos por la NFP. Esto no se entiende porque, dado la existencia del COL, donde debieron haber caído esos gastos, no se entiende por qué finalmente en estas transferencias quedaron en la NFP. Se evidencia transferencia de fondos propios de la Copa América desde el COL 2015 a clubes deportivos. Y los flujos netos de ingresos del COL 2015, después de el pago a proveedores, remuneraciones y otros gastos menores, fueron transferidos como préstamo a la NFP. En el siguiente gráfico vemos que existen en las cuentas de la NFP un total de 3.870 millones de pesos en préstamos discrecionales desde la NFP a clubes. En el gráfico de su derecha podrán observar la concentración en los tres primeros clubes sujetos a ese préstamo: Deportes Concepción 960 millones, Unión La Calera 698, La Serena 353. Cabe destacar que esto es durante todo el periodo de revisión. Recuerden que existía una norma de que el máximo eran 50 millones por año. ¿Ya? Hacia abajo observamos que de estos préstamos, el 64% de ellos fueron cobrados efectivamente por los clubes, con documentos directos y verificados la salida de la NFP con el ingreso en los clubes. Sin embargo, un 36% de ellos no tenemos esa verificación, corresponde a 1.402 millones, de los cuales se emitieron con cheques al portador casi 1.200 millones de pesos. En un cheque nominativo, 70 millones de pesos y transferencias a terceros por 140 millones. En el gráfico siguiente podemos observar que la misma concentración que se da arriba de los tres clubes se da también en este sistema de cobro. Por lo tanto, las conclusiones de ello son que la mayor cantidad de ingresos por este concepto están ligados a tres clubes que son Deportes Concepción, Unión La Calera y Deportes La Serena. Todos aquellos vinculados a miembros del directorio y de la administración anterior. El 36% del total de los préstamos dirigidos a los clubes, correspondiente a 1.402 millones, fue cobrado por terceros distintos mediante transferencias y cobros de cheque.
De estos, casi 1.200 millones corresponden a cheques girados al portador, que fueron cobrados por terceros distintos a los clubes. Según la información que arroja nuestra contabilidad, los clubes que más se repiten en esta figura son Unión La Calera, Deportes La Serena y Deportes Concepción. Con toda esta información no nos fue posible establecer que los fondos aludidos hayan efectivamente llegado a las cuentas de los clubes. Respecto del crédito sindicado que obtuvo la NFP para los clubes con los bancos BBVA y Penta, este crédito, que ascendió a un total de 30 millones de dólares, de los cuales fueron a los clubes, o los clubes requirieron un total de 25.100.000 dólares. Perdón. Ahí se ve en el gráfico dos clubes que piden más de ese monto, el doble de él, 2 millones de dólares, que son Unión La Calera y Deportes Concepción, y Ñublense con 1.200.000 dólares. El saldo del préstamo, que no fue utilizado por los clubes, quedó como uso interno de la NFP. De ese total, el 89% fue destinado a gastos, honorarios, proveedores, a gastos corrientes de la NFP. Sin embargo, llama la atención que el 11% fue nuevamente destinado a préstamos discrecionales. Y de esos, el 49% a Deportes Concepción, 36% a Naval de Talcahuano y un 36% a Coquimbo Unido, 15% a Naval de Talcahuano. Por lo tanto, el resumen que da los préstamos adicionales incrementan el monto de Deportes Concepción en 257.142 dólares, 190.476 dólares a Coquimbo y 76.190 dólares a Naval. Sí, como les señalaba antes, si se recuerdan, o no sé si, perdón, creo que no lo mencioné aquí, este acuerdo era de $1 millón por club. Ese era el acuerdo pactado por todos. Llama la atención, de nuevo, que hay dos clubes con el doble del monto y un club con un 20% más. Las conclusiones que derivan de este análisis es que hay una discrecionalidad en el proceso previo, al no ser posible evidenciar el análisis de origen del préstamo y la política de distribución de los clubes. Se otorgó un financiamiento a Unión La Calera, Deportes Concepción y Ñublense por sobre el promedio otorgado al resto de los clubes. Contrario a lo que era el objetivo original de este crédito, 4,9 millones de dólares quedaron en poder de la NFP. Y de acuerdo a la información que nos fue entregada, de estos 4,9 millones, un 11% fue distribuido discrecionalmente entre Concepción, Coquimbo Unido y Naval de Talcahuano. Les mostramos ahora lo que es la cuenta fondos por rendir. En esta lámina hay dos elementos interesantes y que llaman la atención. El primero de ellos es el monto. Fondo a rendir se entiende en el uso normal de una compañía, son fondos destinados en cantidades de dinero menores para ser utilizados en cosas eventuales que no están en los listados de proveedores de las empresas y que por lo tanto requieren o necesitan de un pago en efectivo o caja chica lo llaman. Por lo tanto, el monto de 640 millones en todo el periodo investigado es un monto bastante relevante. De esos se muestran las rendiciones por cada persona que estaba laboraba en la NFP, todos los cuales rindieron a satisfacción todas esas cuentas, cuál es el caso de Felipe Correa, que es gerente de selecciones. Sin embargo, queda en evidencia que hay un monto, el monto más alto como persona individual
de 184.173.000 pesos a don Mauricio Echeverri. De ellos, quedaron sin respaldo el monto de 117.188.000 pesos. De manera tal que el 28,7% de los fondos a rendir, en un equivalente a 184.173.000 pesos, fueron otorgados al señor Mauricio Echeverri. Palabras entonces del vicepresidente de la NFP que explica en detalle, acompañado también de ahí láminas, lo que ocurría con el desvío de dineros y también luego de las palabras que tuvo el presidente de la NFP, quien planteaba que había un desorden y un descontrol generalizado y que esto servía para cometer irregularidades. Además también habló de una institución para delinquir durante la administración de Sergio Jadue. Acuerdos que no favorecían a la institución, se pagaban precios sobre el valor del mercado y también hubo dineros que se usaron para temas personales, como por ejemplo, él plantea la propia defensa de Sergio Jadue en Estados Unidos. Todos estos antecedentes también señaló que iban a ser llevados hasta la Fiscalía, entregados luego entonces de esta auditoría que se está dando a conocer en este momento en la NFP. Por cierto, también que van a haber muchísimas reacciones a este tema y vamos a estar pendientes de ellas. De esta cuenta de la